A ver, ahí apareció. No sé si Sí, ahí ahorita sí. Ya, me ya se ve. corto. Ah, ahí está. Entonces, esta figura 1D, ¿qué está pasando? Fíjense, figura 1D la vuelvo a declarar abstracta y ahora hereda de figura, ¿sí? Figura 1D. Y tiene como privados al punto inicial y al punto final, ¿sí? De inicio y de comienzo. Mi método constructor tiene el color y el punto inicial y punto final. Y ahora manda a llamar a super, que ya vimos que super, ¿qué hace? Manda a llamar a este método constructor, al de la superclase, ¿sí? Y le pone el valor de punto inicial al propio, al atributo propio, y del punto final también al atributo propio de el punto final. Aquí no redefinimos ningún método abstracto, pero como esta sigue siendo abstracta, no me lo exige el compilador. Si se acuerdan en el de, ¿cuál fue el que hicimos antes? No en el de vehículo, en el otro, en el de las publicaciones, si lo recuerdan, como publicaciones lo definimos abstracto. ¿Qué era lo que pasaba? Al redefinir que si era revista, periódico, etcétera, nos exigía, porque es una exigencia, ¿sí? Es parte del compilador, nos exigía que nosotros reescribiéramos el método, ¿sí? Entonces, pero como esta la declaramos abstracta, eso no pasa. Ok, ahora, otra clase, la otra hija que hereda de figura, que es la figura 2D. Esta va a tener un color de relleno. ¿Cuántos atributos tiene el método constructor? Son 2, color y color relleno. Manda a llamar al método constructor de la superclase y aparte le asigna el color relleno a su propio color relleno, ¿sí? Y obviamente tenemos el de cambiar relleno. A ver, vamos a regresarnos a la jerarquía. Ya se van dando cuenta por qué es importante tener en un principio la jerarquía de clases, porque nuestra jerarquía debe de corresponder a el programa que yo estoy haciendo. Por eso me interesó ayer, el día de ayer, ver con ustedes ese análisis, porque aunque ustedes no lo traen a lo mejor muy desarrollado en el sentido de programación, sí lo traen desarrollado en su área, en el área en la que ustedes se han desempeñado. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes son ingenieros y salieron preparados para resolver problemas, no importa cuál, ¿sí? Ahorita lo vamos hacia programación, pero ustedes tienen esa capacidad de análisis que se requiere para resolver un problema. Entonces, nuestro diagrama de clases nos va a ayudar a resolver precisamente ese problema, ¿sí? El problema que se nos está presentando, nada más que lo vamos a orientar hacia la programación. Entonces nos dice que figura 2D hereda de figura y que también tiene este método que es cambiar relleno. A ver, sí es cierto. Recuerden que los métodos constructores no se heredan. Entonces, aquí figura 2D debe de tener su propio método constructor, ¿sí? Que en este caso va a recibir el color, que es el de la clase padre, manda a llamar a super y su color de relleno. Porque puedo aquí cambiar de color si yo lo requiero. Cambia relleno, sí me lo define y me lo implementa con esta línea y no redefine ningún método abstracto. Nuevamente declaré mi clase abstracta. ¿Qué pasa por decir con la clase recta? ¿Sí? La clase recta, bueno, se llamaba segmento, que hereda de figura 1D, aunque no importa si es segmento o recta, pero tiene el nombre, ¿sí?
Entonces, este tiene un color, un punto inicial, un punto final y manda a llamar a la superclase también. Entonces, no, el domingo, ¿vale? Ahí va. Que es el color, punto inicial y punto final de super. Fíjense, aquí ni siquiera hace otra cosa más que mandar a llamar. Vamos a regresar a la jerarquía. Como segmento no tiene atributos propios, fíjense, nada más con mandar a llamar super de punto inicial, punto final y de color, con eso ya lo hicimos, ¿sí? Porque esta no tiene métodos, atributos propios, utiliza los de las superclases, las dos. Y al mandarlo a llamar, no pasa nada, ¿sí? Pero, ¿qué sí le está pidiendo? Aquí está, ya habíamos hablado de esta cláusula de la arroba override. Sí le está exigiendo la clase recta, bueno, la clase figura 1D, sí le está exigiendo a este, como ya no lo declaré abstracto, sino es la clase, sí le está exigiendo que implemente los métodos borra y dibuja, ¿sí? Pues igual que cuando hacemos un contrato, es lo mismo que está sucediendo aquí, ¿sí? Hacemos un contrato con los papás, en este caso con la clase padre, cuando declaramos un método abstracto, es decirle a las hijas que van a o implementar ese método. Si yo no quiero que la clase hija lo implemente, no lo declaro abstracto. Entonces, aquí ya aprendimos dos cosas, ¿sí? Aplicamos lo que ya habíamos dicho. Los métodos constructores no se heredan y cada clase va a implementar su método constructor. Y aprendimos que si yo declaro mi clase abstracta, puedo o no puedo, en este caso, implementar los métodos abstractos, ¿sí? Ese es el contrato que yo estoy haciendo. Pero la clase que sí va a ser instanciada, ¿sí? Porque esa sí va a ser instanciada, esa sí tiene que implementar a los métodos abstractos, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos aprender de métodos y clases abstractas. Si se dan cuenta, ya con esto pasa lo mismo, solamente que como círculo sí tiene otras dos, ¿cómo se llama? Otros dos atributos, aparte de color y color relleno, también va a tener un punto en el centro y el radio, entonces también implementa su método constructor, no solamente con super, sino también haciendo el dis. Y obviamente aquí con el override, borra y dibuja, que es el método, la implementación ya del método abstracto que tengo arriba. Muy bien. Más o menos sí, más o menos no. Sí, yo entiendo, es un concepto abstracto hablar de esto, pero obviamente es de que nosotros al momento de aplicarlo es cuando vemos la utilidad de todo esto, ¿no? O sea, bueno, no sé los demás, voy aquí a decir lo que Omar dijo. Dijo, yo no sabía hacer eso, pero se me hace padre, o sea, bueno, en otras palabras, ¿verdad? Pero se me hace padre porque yo no necesito definir qué objeto es lo que mencionábamos, nada más voy a definir que quiero un arreglo de la superclase, ¿sí? ¿Y qué objetos voy a meter? Los objetos hijos. ¿Qué hubiéramos hecho en otros tiempos sin saber esto? Lo más fácil o bueno, lo más sencillo, hacer 3 arreglos, ¿no? 3 arreglos, uno de revista, uno de periódico y uno de libro. Y los manejo de manera independiente. Pero con la herencia van a ser, voy a ahorrar espacio en memoria, esa es la idea, uno. Y otro es de que puedo meter, o sea, es como en mi casa o en la casa de ustedes,
En su librero, a veces no solamente tenemos libros, también podemos tener una revista, un engargolado, ¿no? O bueno, inclusive ahorita ya no existen tanto, pero podría tener un periódico, ¿no? También ahí. Y el estante cambia de forma, ¿no? El estante sigue conteniendo a eso. O sea, hagan de cuenta que mi arreglo es el estante. Entonces yo le puedo meter un libro, una revista, un periódico, y si después quiero meterle un engargolado y saber qué engargolado es, también lo puedo meter ahí. Nada más que el engargolado, bueno, va también a tener nombre, a lo mejor no va a tener ISBN, sino un número, vamos a suponer, de engargolado. Por eso también los sistemas de bibliotecas son interesantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque inclusive en una biblioteca, ¿qué otra cosa puedo tener? Puedo también tener CDs con las enciclopedias, o sea, CDs, digamos, bueno, ya a lo mejor ya no se utilizan tanto, pero al menos acá en el TEC, por decir, hay un espacio para los CDs de sus proyectos no de residencia, sino de titulación, porque ahorita ya no se imprimen, ya nada se imprime, sino que su proyecto de titulación, en vez de imprimirlo como antes, que era el empastado, ahora es en una unidad de CD. ¿Y a dónde la llevamos? A la biblioteca. Y ahí en la biblioteca es donde se guarda, ¿sí? Inclusive las tesis también, ahí se guardan. No sé si las tesis de maestría se impriman todavía o si se entreguen también en un CD o DVD ya. A lo mejor todo depende de qué tan grande esté su proyecto. En un futuro, a lo mejor ya se tenga un espacio en la nube y bueno, ya todo sea de manera digital, ¿sí? Pero es algo bastante interesante y sobre todo que esto es aplicable, ¿no? Es aplicable porque al final de cuentas, nosotros al momento de resolver un problema, yo lo voy a aplicar. Ahí en ese de la biblioteca no hay de otra, es aplicar herencia y polimorfismo, ¿no? Que ya vimos con las publicaciones. Muy bien. Ok. Les quiero dar estas reglas. No las tengo, pero déjenme, aquí se las voy a escribir porque sí me parecieron muy importantes que ustedes las tomen en cuenta. Déjenme abrir aquí mi Word para aplicarlas antes de pasar bien a polimorfismo. Esto. Y ahorita regresamos a polimorfismo. Polimorfismo. Ok. Más, lo vamos a poner un poquito más grande. Ahí creo que no lo compartí. Pero nos van a quedar aquí bien bonitas. Entonces, tenemos reglas de las clases abstractas. Son muchas, ¿eh? Abstractas. Muy bien. Creo que con este porcentaje sí se alcanza a ver, ¿verdad? Me exageré, pero bueno. A ver, un poquito el zoom para que nos quepa. Ahí está. Muy bien. Regla número 1. Se declaran con la palabra reservada. Eso ya lo vimos, pero no está de más. Abstract. Ay, miren, ya salió una pregunta de examen. Abstract como prefijo en su cabecera. Ya no lo voy a tener que escribir otra vez. De aquí la voy a copiar. Ahí está. Voy a poner abstract en cursiva porque para recordar que esta es la palabra reservada. Ahí está. ¿Sí? Cuidar la ortografía también. Una clase con al menos
con al menos, fíjense, un método abstracto, es abstracta. Y hay que declararla así. O sea, ¿qué nos dice declararla así? Entonces, ¿qué quiere decir esta regla? Que si yo al menos voy a tener un método abstracto, mi clase tiene que ser abstracta. ¿Sí? ¿Podría tener clases abstractas sin métodos abstractos? Sí, pero no puedo tener métodos abstractos sin clases abstractas. ¿Sí? Recuerden que en programación orientada a objetos siempre vamos de lo general a lo particular. Así como un barco puede ser un vehículo, o es un vehículo no es un barco. O sea, no lo puedo decir al revés, ¿sí? Porque entonces ya estaría yo rompiendo el paradigma del orientado a objetos. Entonces, lo mismo sucede con mi clase. Si yo digo que voy a tener un método abstracto y no declaro mi clase abstracta, el compilador me va a marcar error, ¿sí? Bueno. Siguiente regla. Una clase derivada o subclase que no redefine un método abstracto también es clase abstracta. Y aquí ya lo vimos aplicado. ¿Qué pasaba con figura? Figura era abstracta. Figura 1D y la otra hija, figura 2D, no implementaron o no redefinieron el método abstracto. Entonces, ¿qué se tuvo que hacer? Definirlas como abstractas. Esta es la regla número 3. ¿Sale? 1, 2, 3, la 4. Pueden tener variables instancia y métodos no abstractos. Lo que mencionábamos, ¿no? Pueden tener variables instancias y métodos que no sean abstractos, ¿sí? Puede definirse sin métodos abstractos. Y la última regla, no se pueden crear objetos de ellos. Esto ya lo habíamos dicho. Una vez que yo declaro una clase abstracta, no puedo crear objetos de ellos. Creo que de esta unidad tenemos mucha más información para el examen. Esta se las subo al SharePoint para que las tengan, ¿sí? También, y lo que a lo mejor anotemos ahorita que se necesite. A ver, en programación, MC, para que ya no se me olvide. Ahí está, ¿sí? Entonces, cada vez de que vayamos a definir una clase abstracta, por favor, leer estas reglas y seguir estas reglas para que nosotros podamos utilizarlas en nuestro proyecto. Muy bien. Vamos con polimorfismo ahora. Lo que nos interesa. ¿Eh? Voy a decir eso era lo que yo quería. Tanto que hablamos de polimorfismo. Muy bien. Si definimos polimorfismo, o sea, sin ver, a lo mejor ahí ya vimos la definición, pero, ¿qué nos indica? La sola palabra, la definición, digamos, de la palabra, sin entrar en programación. Poli, muchos, morfos, formas, entonces quiere decir que muchas formas, ¿sí? Y es lo mismo que se aplica a la programación orientada a objetos. El polimorfismo
permite que diferentes objetos respondan de modo distinto al mismo mensaje. Adquiere su máxima potencia cuando se utiliza en unión de herencia, ¿sí? Y se establece a través de los métodos, con lo cual no es preciso decidir el tipo de objeto hasta el momento de ejecución, ¿sí? Entonces, esto es una característica muy arraigada y de las que más se utilizan en programación orientada a objetos. ¿Por qué? Nuevamente, porque puedo no saber, como lo hicimos con el barco y el vehículo, bueno, con el vehículo cuando yo dije no sé, ¿sí? Con el objeto, si se acuerdan, puse ahí un objeto, no sé de qué tipo va a ser o de qué tipo decide el usuario que va a ser su vehículo. Yo puedo reservar ese espacio en memoria y cuando ejecute mi programa, entonces sí, ahí ya me va a decir qué tipo de objeto quiere y entonces lo voy a instanciar y entonces lo puedo aplicar. Y eso es algo que lo van a ver mucho, lo van a utilizar mucho y bueno, dependiendo ya de su proyecto final, es muy probable que lo apliquen, ¿sale? Muy bien, vamos a ver aquí el ejemplo. Bueno, las operaciones polimórficas, nos dice aquí, son aquellas que hacen funciones similares con objetos diferentes. Y es más, aquí en figura ya nos olvidamos si es 1D o 2D. Este es el ejemplo clásico que siempre se van a encontrar, ¿eh? Inclusive yo creo que cuando hicieron su trabajo también lo vieron. ¿Por qué? Porque, por decir, ustedes le dicen a un niño o a una persona, oye, ¿me vas a dibujar una figura? Ah, sí. O si yo les dijera ahorita, ¿sabes qué? Vamos a, les dijera, a ver, vamos a dibujar una figura. Ah, entonces, no sé, Omar le gustan los círculos. Y cuando yo le dije figura, Omar dijo, voy a dibujar un círculo, ¿no? A Frida le gustan los cuadrados, ¿no? Ahí faltó el triángulo. Le gustan los cuadrados, ¿no? Le gusta dibujar eso. Entonces, ella en su mente pensó dibujar un cuadrado, ¿no? A Rosario dijo, no, pues yo quiero un polígono, ¿eh? A mí me gusta tener uno de muchas formas, ¿sí? Y ahorita Juan José lo dejamos fuera porque no está. Entonces, sí se dieron cuenta, o sea, cada uno pensó, yo lo dije al azar, o sea, yo lo dije, nada más dije una figura, y cada quien pensó en una figura concreta. Mi pensamiento fue abstracto, porque yo dije una figura, pero ya su pensamiento fue concreto al decir, sí es cierto, voy a dibujar. Ahora, ¿qué acción realizaría cada uno de ustedes? La acción es la misma. Los tres van a dibujar, ¿sí? Entonces, yo les mando el mensaje, ahora sí, Omar, dibújame un círculo que tenga tanto de radio y que sea en el centro de la hoja. Entonces, con esos datos que ya le di a Omar, entonces él ya puede dibujar un círculo porque él se imaginó que iba a dibujar un círculo, pero, ahí viene el pero él no sabía de qué tamaño iba a ser el círculo hasta que yo le di esos datos, ¿sí? Para que Frida pueda dibujar un cuadrado, ¿qué necesita? Pues necesitarían los puntos en los cuales va a dibujar ese cuadrado. Y Rosario, para dibujar su polígono, necesitaría saber de cuántos lados, ¿sí o no? Cuántos lados tiene ese polígono que ella va a dibujar. Pero, ¿qué acción hicieron los tres? Dibujar, ¿sí? Y son las operaciones polifórmicas que nos marca aquí. O sea, el programa, ya hablando de programación, va
a poder decir, va a poder dibujar o borrar la figura. ¿Cuál figura? Nuevamente, de la que le lleguen los datos, ¿sí? Entonces, también podemos hacer mueve figura que opere correctamente en cualquier clase de figura. Entonces, la vamos a agregar, ¿sí? Vamos a tener borra, vamos a poder tener dibuja y aparte mueve la figura, ¿sí? Entonces, la operación polifórmica se refiere a llamar a las operaciones borra y dibujar el círculo cuando la figura sea un círculo. Llamar a las operaciones borra y dibujar el cuadrado cuando yo necesite un cuadrado. ¿Qué método voy a mandar a llamar? Siempre, en este caso de las figuras, voy a mandar a llamar al método dibuja, ¿sí? Déjenme ver si aquí... No, muy bien. Antes de pasar a eso, aquí hay otra parte. Me voy a regresar al Word, porque esto ya es en código, pero sirve de que completamos este y ya salió otra pregunta de examen. Miren, ya ven, ya puras preguntas de examen. Y así ya nada más copio y pego. Muy bien, uso del polimorfismo. Esto está bastante interesante. Ok, entonces, el polimorfismo, se usa a través de referencias a la clase base. Ahí está. Entonces, súper, ahí con esa frase definimos todo lo que ya hemos hecho. Revista, libro, es un, ahí está. Ya estábamos haciendo un poco de polimorfismo sin a lo mejor haber visto la teoría, ¿sí? Barco, avión, coche, es un vehículo. Lo hacíamos a través de referencia, no de instancia, ¿eh? Acuérdense que la primera parte era referenciar y la segunda parte de al ya aplicar el operador new es cuando ya hago la instancia, ¿eh? La primera parte siempre va a ser la referencia. Muy bien. Y también tiene reglas. Muy bien. Entonces, la primera regla es crear una jerarquía de clases con las operaciones importantes definidas por los métodos miembros. Estos están más grandes, más largas, mejor dicho. Declaradas como abstractas en la base. Entonces, en primer lugar voy a tener una jerarquía de clase con las operaciones importantes definidas por los métodos miembros declaradas como abstractas en la base. Bueno, para que no se me confunda, es en la clase base. ¿Qué quiere decir? Que los métodos abstractos que ya definí aquí en mi clase padre son los que me van a dar el polimorfismo. ¿Sí o no? Muy bien, las implementaciones específicas de los métodos abstractos, se deben hacer en las clases derivadas. Casi lo mismo que allá arriba. Aquí coma. Cada una de ellas puede
tener su propia versión, esto es lo importante, del método. ¿Qué quiere decir? Que las clases hijas... bueno. Las clases hijas, aquí como lo veíamos, el dibuja va a ser el mismo método, ¿sí? Pero no va a ser el mismo, la misma implementación o la misma versión de círculo, ni de cuadrado, ni de triángulo, o polígono en este caso, ¿sí? Eso no va a ser lo mismo. Por eso su propia versión. Pero el método, ¿cómo se llama? Se llama igual. En este caso se llama dibuja. Muy bien. Y la tercera clase, la tercera regla. Las instancias de estas clases se manejan a través de una referencia a la base mediante ligadura dinámica. La cual, no es coma nada más, la cual es la esencia del polimorfismo en Java. Muy bien. ¿Cuándo dijimos que se daba la ligadura dinámica? En el momento de ejecución. Entonces, ¿cuándo se hace la ejecución? Entonces, ahí ya digo qué tipo de objeto voy a querer, ¿sí? Si ya un libro, o si ya un coche, o un barco, ¿no? O en el caso de las figuras, unas figuras, un triángulo, un rectángulo, un círculo, o lo que yo quiera, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué ventajas tenemos del polimorfismo? Acá en este ya se metió, creo que... ya ven, aquí estamos completando. Muy bien. Especialización de clases derivadas. Muy bien, creo que ahí ya... Esto dice lo mismo, es decir, especializar clases que han sido definidas. Pues es lo mismo, especialización de clases derivadas. Por ejemplo, cuadrado es una especialización de la clase figura, porque cualquier cuadrado, pues es un tipo de figura, ¿no? Entonces, esta clase de polimorfismo aumenta la eficiencia de la subclase, mientras conserva un alto grado de flexibilidad y permite un medio uniforme de manejar cuadrados y figuras, ¿no? Bueno. Este sí, estructuras de datos heterogéneos. Este sí lo vamos a poner. Dice, a veces, no me lo cambié. A veces, ahí está. Es útil poder manejar o manipular, conjuntos similares de objetos. Bien, ya lo hicimos también, que es con el polimorfismo se pueden crear y manejar fácilmente estructuras de datos heterogéneos que son fáciles de diseñar y dibujar sin perder la comprobación de tipos de los elementos utilizados. En el momento en que declaramos nuestro arreglo, se me trabó la lengua ahí, nuestro arreglo de tipo publicación, ¿qué hicimos? Un tipo de, el arreglo es una estructura de datos.
¿Por qué? Porque no teníamos un solo tipo de dato, ¿sí? Entonces, al momento de declarar ese arreglo, ya estábamos haciendo un datos heterogéneos. ¿Por qué? Porque yo podía meter una revista, un libro o una publicación, ¿sí? Entonces, también. Y finalmente, gestión de una jerarquía de clases. Jerarquía de clases. Muy bien. Son colecciones de clases altamente estructuradas con relaciones de herencia que se pueden extender. Miren, de aquí también puede salir una pregunta de examen. Extender fácilmente. Ahí está. Muy bien. Entonces, como una colección de clases, bueno, ya tengo una jerarquía, ya definí los atributos y métodos que son comunes a esas clases. Si yo quisiera, como dijimos hace ratito, si me faltara un triángulo, ¿qué puedo hacer? Solamente agrego el triángulo que herede de figura, porque ya tiene el color, ¿no? Y ya nada más le doy los datos que necesito. Y ya no hay necesidad de yo volver a reescribir todo, sino que nada más la extiendo, extender fácilmente, o la agrego. Y nada más digo, necesito esta clase, la agrego y ya. Ya sé que me va a heredar, ya sé que va a tener tal o cual atributo, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí, esto ya les dije que se los voy a pasar, así que no se preocupen. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿O alguien quiere comentar algo también? Lo de jerarquías de clases no es parecido que a lo de herencia. La jerarquía es tu herencia, ¿sí? No es parecido, es. Ok, Ver aquí. Mira, esta es una jerarquía de clases porque hay una clase padre y 3 hijas. Una más grande es esta, jerarquía de clases. Tenemos abuelo, padre y nietos, ¿sí? Si lo queremos ver así. Es como nuestro árbol genealógico, también sería una jerarquía, ¿sí? El patriarca, que sería la figura, siempre es el principal, ¿no? Y de ahí ya los hijos y los hijos de los hijos. Ok, gracias. Hey, de nada. Muy bien. Como andaba con lo de mi documento, se me olvidó traer agua, ¿no? Vamos ahorita a tener unos 10 minutos para yo ir por agua, porque si ya se me secó la boca. Y que ustedes también respiren, vuelvan a ver esto y vamos a ver ya ahora sí polimorfismo en Java, ¿no? A las 2, ahorita regresamos, ¿vale? Ay.
Se me mi ropa. Muy bien, entonces, si no hay dudas, más dudas hasta aquí, vamos a continuar. A ver, vamos a ver si esto no tiene otras reglas. Oh, miren aquí lo que dice este otro libro. El polimorfismo es un concepto que, bien entendido, nos abre las puertas a desarrollos de gran versatilidad, proporcionando elegancia y sencillez en soluciones a problemas que, sin este enfoque, comportarían una resolución mucho más compleja. Ah, está bonito esto. Define, bueno, no define, sino esta atribución al polimorfismo, ¿no? Ok, múltiples formas. Y nuevamente nos repite lo mismo. En una aplicación polimórfica nos encontramos con una familia de clases, todas ellas con un ascendiente común que marca un patrón de comportamiento genérico, igual para todas las clases descendientes, pero que partiendo de ese patrón de comportamiento común, cada una de esas clases descendientes, subclases, le puede dar una forma diferente, es decir, una implementación específica concreta. De ahí lo de muchas formas, es decir, polimorfismo. ¿Ya ven? Entonces, estamos bien, ¿no? Vamos bien. Muy bien, entonces, a ver, Tiene un gatito. sí, lo acabamos de adoptar. Ya hace rato vino y por eso andaba ahí. Muy bien. Entonces, también, ¿bien? Muy bien, este libro está bien, nos dice eso del polimorfismo. Dice, se hace necesaria la herencia. Es una familia, miren aquí nos da otro término, una familia polimórfica, aglutinada por una jerarquía basada en la herencia. Ah, ese no lo había visto aquí.
Es que fui al TEC y me traje ya todos mis libros, aunque me faltó uno, pero bueno, donde tengo el ejemplo de, ese ejemplo de la de vuelos, de la reserva, ese si lo buscan está en un libro de ingeniería de software, nada más que ese no lo he encontrado en línea. Es y ahí muestra, ese libro está bien porque ahí les va enseñando cómo hacer todos los diagramas, todos los UML, desde los casos de uso a partir de ese problema. Y quería mostrarles la jerarquía de clases y cuando lo fui a buscar, me di cuenta que ese no me lo traje, como pensé que no lo iba a utilizar. Pero bueno, ok, entonces el polimorfismo nos indica, bueno, en este caso consiste en dos propiedades. Una referencia a una superclase puede apuntar a un objeto de cualquiera de sus subclases. Lo que ya hicimos, ¿sí? Entonces, coche es un vehículo, barco es un vehículo, ¿no? Y aquí ya estamos haciendo polimorfismo, porque el vehículo, ¿cómo se va a comportar? ¿Cómo le indiquemos nosotros? Que en este caso, perdón, es un coche o un barco. Y la otra es la operación se le selecciona en base a la clase del objeto, no a la de la referencia. En este caso, el método, como lo vimos en coche y en barco, se llama de la misma manera. ¿Sí? Este método toString. Pero ¿cuál es el método que me va a responder? ¿Sí? El método me va a responder de acuerdo a esta referencia. En este caso, el de la clase coche, ya que B1 es un coche. Y en el B2, el método de la clase es barco, ya que este objeto que es B2 es un barco, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos aplicando nosotros el polimorfismo. A ver, mejor vamos a hacer el proyectito porque para que se entienda mejor, creo que hasta aquí está bien, porque sí, eso es de mover, eso es aplicado. Muy bien, vamos a abrir nuestro NetBeans para hacer nuestro proyectito. Es uno diferente, ¿eh? No vamos a hacer el de las figuras, vamos a hacer uno diferente para que quede mejor entendido esto del polimorfismo. Ahora sí les voy a compartir mi escritorio porque como vamos al NetBeans, ya ven que ese de repente no se ve. Maestra, aprovechando para el Sí, programa que le vamos a entregar hoy, nada más le mandamos el link por correo o no es como el de la semana pasada, ¿verdad? Que le pusimos las screenshots y le escribimos cada cosa. no, ese nada más lo voy a revisar en el GitHub. Ah, ok, gracias. Que hayan aplicado los constructores sobrecargados, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a cerrar este. Miren, ahora sí, ¿no? Esta semana. Con lo de la acreditación, me atrasé en clases. Muy bien, entonces, vamos a hacer un proyecto que se va a llamar ejemplo polimorfismo, para variar. Pero ahora, ay, que aquí no es. Uy, se fue. A ver, se me fue. Ahí está. Polimorfismo. Bien, nuestra clase principal se va a llamar inicio. Ahí está.
Muy bien. Que nos cree la clase. Si quieren el principal, ahorita lo dejamos a un lado. Para mejor hacer las clases padre. Bueno, en este caso vamos a utilizar una interfaz para que también podamos ver qué se puede hacer con la interfaz el polimorfismo. ¿Sí? Ok, entonces vamos a abrir aquí y vamos a hacer un nuevo paquete, ¿sí? Que se va a llamar jerarquía, para que lo veamos, polimórfica. Y en este paquete vamos a meter una clase o crear una clase. Ay, no es cierto, perdón, no es clase, es interfaz. Una interfaz que se va a llamar, para que sepamos que esa es la clase padre. Ahí está. Entonces tenemos el package, jerarquía polimórfica. Y para que ustedes se vayan dando cuenta cómo podríamos nosotros tener también más de un paquete aquí en Java. Los paquetes nos sirven para mejorar nuestro diseño de clases, una, y otra para dividir, porque cuando veamos interfaz gráfica, muy probablemente digamos, pues a mí no me interesa, o a mí me interesa tener un paquete para la interfaz gráfica y otro paquete en el que yo haga el manejo de base de datos y otro paquete en donde haga las operaciones necesarias, ¿sí? Todo va a depender, ¿no? De lo que querramos hacer, pero sí son importantes los paquetes. Muy bien, vamos a tener dos métodos. Uno que es el de visualizar cadena y otro que va a ser devolver número. Nada más. ¿Sí? La diferencia con una clase, bueno, es que en este caso las clases hija, en vez de llevar el extends, que van a llevar, pues en este caso van a llevar el implements, ¿sí? Muy bien, ahora sí vamos con una clase que le vamos a llamar subclase 1. Este es un pequeño ejemplito, nada más, pero aquí podemos ver el primer tipo de polimorfismo. Muy bien, entonces, palabra reservada, implements y superior. Si se dan cuenta, en este caso ya me lo dice, que subclase 1 no es abstracta. ¿Qué pasa si yo aquí pongo abstract, no, va antes, public abstract class? Fíjense, ya lo que pasó, ya no me dio ese error, ¿sí? Ya no me dijo, ¿sabes qué? Hace falta que implementes los métodos, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente ya se está dando cuenta que es una clase abstracta. Pero como ahorita no la quiero abstracta, entonces me dice que debo de implementar esos métodos, ¿sí? Vamos a ponerlo como aquí, implementar todos los métodos abstractos y ya me da cuáles son esos métodos. Si yo por alguna razón no me acuerdo cuáles puse como métodos abstractos, puedo utilizar la ayuda de NetBeans y miren, ya nada me da, claro, obviamente me da esto, que pues es solamente para implementarlo, que es solamente la mandada a llamar de un hilo, ¿no?
que esto ahorita no me interesa. Ahorita yo solamente quiero visualizar cadena, quiero mandar a llamar una cadena o mandar a imprimir para saber que estoy en ese método, ¿sí? Es lo único. Ay, perdón. Es entre comillas, ¿eh? Sería cadena de subclase 1. Ahí está, para saber que estoy aquí. Muy bien. Y aquí solamente voy a poner un return 10. Ahí está. Y ya implementé mi subclase, ¿sí? Y ya implementé en este caso los métodos de la subclase 1. Ahora vamos a hacer la subclase 2, ¿sí? Muy fácil, simplemente es para entender lo que estamos trabajando. Muy bien, subclase 2. También aquí en jerarquía polimórfica, ¿sí? Muy bien, extends, ay, perdón, ya estoy yo mal. Implements superior. Y nuevamente nos va a mandar el mismo error. Yo quiero implements. Miren, hasta me estoy ahorrando muchas líneas de código con esta parte. Ahora es cadena, para variar, de subclase 2. Bien, solamente le indicamos al usuario que está ahí. Muy bien, entonces ahora le vamos a dar un return 500. Y ya. Muy bien, vamos a darle guardar todo. Pero ahora vámonos a inicio. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ya estamos en el paquete ejemplo polimorfismo. Ay, quedó ejemplo en vez de ejemplo. Muy bien, no importa. Ejem polimorfismo, ¿sí? Y ¿qué es lo que tengo que hacer para poder utilizar las clases? O en este caso, la subclase 1 y la subclase 2. ¿Qué necesitaría yo hacer? Pues, al igual paquete, que... ¿no? Ajá, en este caso, importar los paquetes, porque ellos me van a dar la ruta hacia donde está. En este caso, quiero jerarquía polimórfica, punto, y ya me da lo que yo quiero exportar, ¿sí? O bueno, en este caso importar. La subclase 1, la subclase 2 o en este caso la interfaz, ¿sí? Podemos colocar cada una de ellas, pero como vamos a utilizar las tres, pues puedo poner un asterisco y automáticamente me importa todas las subclases. ¿Qué indica esto? El asterisco, bueno, si yo en algún momento dado nada más quisiera utilizar una clase, entonces ahí sí no me conviene utilizar el asterisco, sino el nombre de la clase. Pero como en este caso sí necesito todo, las tres, pues mejor nos vamos todas, ¿sale? Bien, vamos a mandar a imprimir primeramente, pues verlo como está aquí. En este caso nos dice que vamos a imprimir líneas, una línea.
Ahí está. A ver, ¿cuántos existen? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Y ahorita vemos. Muy bien, entonces es la línea y luego nos dice instanciamos un objeto que corresponde a la definición de subclase 1. Ahí está. Muy bien. Y se invocan los métodos del mismo. Ok, y otra línea que ya la tenemos ahí. Y ahora sí hacemos subclase 1. Es sub 1 va a ser igual a new subclase 1. Ahí está. Punto y coma. Y luego, ¿por qué invocar métodos? Miren, aquí cómo está. Invocar, fíjense cómo se acá. Métodos, subclase. Ahorita vamos a hacer ese método. De subclase, de sub 1, es el objeto. Muy bien, punto y coma. Ahí es donde nos va a dar el polimorfismo. Con razón no veía. Date. Ok, entonces vamos a copiar esto. Y lo vamos a colocar acá abajo. Pero ahora a la definición de la subclase 2. Subclase 2 se va a llamar sub 2 y ahí está. Muy bien. Aquí el error es porque no está este método, ¿sí? Muy bien. Debajo del principal, o bueno, quitamos el principal y otro, vamos a tener otro método que es un método igual static porque está aquí en la clase principal y vamos a ponerle invocar métodos, no tiene acento, no, subclases. Y aquí le vamos a decir superior, superior. A ver, private static code, invocar métodos, subclases, es subclase. Superior, superior, ok, y lo declaramos como método. Y ya nos quitó el error. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Ok, va. Entonces, aquí que estoy diciendo, fíjense, aquí estoy diciendo que no sé, nuevamente, no sé qué objeto me va a llegar, ¿sí? Como no sé qué objeto me va a llegar, si es de la subclase 1 o de la 2, ¿qué es lo que hago? Voy a recibir un parámetro, pero ¿de quién? En este caso de superior, que es la superclase. Esa superclase es la que va a recibir y en base a lo que le llegue, en este caso al objeto, si es sub 1 o sub 2, de esa manera se va a comportar, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo lo puedo hacer aquí? Superior, al ser un objeto,
al ser ya un objeto de esa clase, ¿cuáles son los métodos abstractos que tiene? Bueno, como es una interfase, son métodos abstractos. Tiene estos que ya dijimos que son de la clase Object, como el toString, Notify, el Quals, el Wait, etcétera. ¿Sí? Pero también tiene los que nosotros ya hicimos, como visualizar cadena y, bueno, el otro, pero vamos a imprimirlo, perdón. Primero vamos a imprimirlo, que sería el número es más superior. ¿Cuál otro método tengo? En este caso, devolver número. Ahí está. ¿Sí? El número, porque recuerden que el otro tiene un int, ¿sí? Me regresa el número que yo ya le di, pero nuevamente no sé. Entonces, ¿qué voy a recibir aquí? El objeto o la referencia, más bien, porque ya no es el objeto. Voy a recibir la referencia, le estoy diciendo que quiero una referencia hacia superior, que en este caso, en el primero, ¿de quién es? De sub 1, y en el segundo caso, de sub 2, que son las clases hijas. Y entonces, de esa manera, nosotros podemos tener un polimorfismo. Muy bien, ahora vamos a ver si es cierto. Vamos a limpiar y ejecutar, porque ya ven que los agentes hacen de las suyas. Muy bien, entonces, ahí está. Instanciamos un objeto que corresponde a la definición de subclase 1 y se invocan los métodos de el mismo. Entonces, cuando se manda sub 1, la cadena es esta y el número es 10. Aquí la cadena de la subclase 2, en este caso, corresponde al número 500, que es el valor que dimos en la subclase 2. Si yo quisiera hacer lo mismo para la subclase 3, entonces, ¿qué haría? Le agrego otra subclase que va a heredar de superior y lo puede hacer. Entonces, en este caso, nuestra primera referencia hacia el polimorfismo es esta. Aquí está, recibiendo de la clase superior, bueno, en este caso de la interfaz superior, y no sé qué voy a recibir, pero puedo recibir un sub 1 o un sub 2, sí, porque sub 1 y sub 2 son clases de o pertenecen a superior. Muy bien, entonces, a ver, ¿qué nos dice que? Muy bien, son métodos del objeto que responde a la definición de su clase 1, pero referenciados desde la referencia, valga la redundancia, genérica superior que responde al tipo de la interfaz, que es realmente el superior jerárquico. Aunque sea interfaz, recuerden que en jerarquía es superior a las subclases, ¿sí? Entonces, sí está bastante interesante. A ver, el otro es más largo. El otro hace el de la persona, que nuevamente la persona se puede, ese es el de gestión de un gimnasio. La persona se puede comportar como gerente, como entrenador
o como deportista. Entonces, nuevamente, una persona, ahí podemos hacer persona gerente es igual a new gerente, porque la persona sí se comporta de esa manera. Eso está. A ver, eso está muy bien. A ver, ¿ustedes qué encontraron entre diferencias entre interfaz y la clase abstracta? De lo que investigaron, a ver, aquí nos dice que en la definición, pues sí, la definición es que una es Public Interface y la otra es Public Abstract Class, pero tenemos lo mismo. ¿Qué más? Acoplamiento de las subclases. Se acoplan con implements por ser interfaz, o sea, cambia, en vez de ser extends, es implements, ¿sí? Miren, una interface no es una clase, no se le puede decir superclase, sino más apropiado sería superior jerárquico. Y sí, porque bueno, normalmente el extens es el que sí es herencia y por eso ahí sí se puede decir, pero bueno, pero al final se acoplan. ¿Sí? Es decir, pueden utilizar lo que tienen. A ver, y en la interfaz, si por ahí lo encontraron también, en las interfaces solamente podemos declarar constantes, no variables. Y en cambio, en la superclase, sí, se puede declarar variables y ya no necesitamos declararlas en las subclases. Esa es otra diferencia, ¿sí? Y pues creo que serían todos, ¿no? Obviamente, dependiendo del problema, es que nosotros podemos definir si nuestra clase en la clase superior, en la jerarquía, la declaramos como abstract class o como interfaz o interface. Lo que no debemos es generalizar a que siempre es preferible en cualquier implementación polimórfica definir la superclase como abstract class a definirla como interface, sino que debemos estudiar con detalle cada caso en concreto, utilizando los criterios para concluir la recomendabilidad de una solución u otra. Entonces, nuevamente, nuevamente, ahí está, ahí tenemos. Nuevamente, la experiencia es la que nos va a decir qué es mejor, ¿sí? Si utilizar una interface o una superclase, ¿no? Bueno, en este caso una clase abstracta. Muy bien.
Pero bueno, ya vimos que se puede manejar polimorfismo con una clase, que sea una clase, una interface, no una clase, sino una interfaz. Ay, muy bien. Bueno. Este también se los dejo ahí en el GitHub. No hay problema. Está muy sencillo, pero también para que lo tengan de ejemplo. Ay, bueno, viene lo bueno. Ah, no, nos falta, chicos, se me había pasado. No está aquí. No, aquí no está. Pero lo tengo aquí. Todo vamos por partes. A ver, reglas, actividades. Acá está. Método. Acá está. Muy bien. Ya se me había olvidado hasta ahorita que dije, porque me falta lo del proyecto. Pero ahí está. Muy bien. En su ejercicio, ustedes hicieron sobrecarga de métodos constructores. Solamente, ¿sí? Pero eso nos dio una idea de que ahora nosotros podemos hacer sobrecarga de métodos, ¿sí? Entonces, porque la sobrecarga de métodos nos va a ayudar, en este caso, al polimorfismo también. Nos ayuda en el método constructor a saber no sé, al crear el objeto, cuántos parámetros conozco, ¿sí? ¿Cuántos valores son los que tengo? Pues no lo sé. Entonces, esos son los que ahora me van a ayudar a también hacer polimorfismo. ¿Por qué? Porque puedo definir, ¿sí?, 2 o más métodos, o sea, dentro de la misma clase, que compartan el nombre y que las declaraciones de sus parámetros sean diferentes. Y la sobrecarga es una forma de polimorfismo, ¿sí? Miren otra pregunta de examen. En las llamadas a los métodos sobrecargados, el compilador determina cuál es el método invocado, basándose en el número y tipo de argumentos pasados, o sea, pasados como parámetros, ¿eh?
Por consiguiente, los métodos sobrecargados deben diferir en número y tipo de parámetros. Cuando Java encuentra una llamada a un método sobrecargado, ejecuta la versión del que tiene parámetros, número y tipo que coinciden con los argumentos utilizados en la llamada. ¿Sí? Muy bien. Ejemplo de método sobrecargado. No, eso no. Diferenciándolos. No, pero es que ese es el ejemplo. No. Es que está aquí. Aquí sí. No, tampoco. No tengo un ejemplo de esos de los operadores, pero eso no me interesa ahorita. No. No, esto ya es el final. A ver, vamos a ver acá. Esto es lo que ya habíamos visto de herencia. Aquí está. Vamos a tener nuevamente, la sobrecarga se produce cuando se define uno con el mismo nombre que otro de la misma clase, pero... ok. En este caso, copiar está sobrecargado en la clase ventana. ¿Por qué? Porque en una, que es copiar, voy a recibir solamente este parámetro, que es 1, con este tipo de objeto, que es ventana, ¿sí? Y aquí, en este caso, nuevamente puedo definir lo mismo, que es copiar, que es string p, int x e int y. Entonces, tiene 3 parámetros, son de tipo diferente, por lo tanto, sí puedo tener esto, que en este caso sería el método copiar, ¿sí? Entonces, también lo podemos redefinir, un método de la clase base, sin tener exactamente la misma cabecera o firma, teniendo el mismo nombre, pero distinta lista de argumentos. Esta redefinición no oculta el método de la clase base, sino que da lugar a una sobrecarga del método heredado en la derivada, o sea, en la clase derivada. Por decir, la clase ventana especial se deriva o extiende de ventana. Define el método copiar con distintos argumentos que copiar de ventana. Y estos no se anulan, sino que están sobrecargados en la clase derivada. Aquí, aquí en este caso el método copiar va a tener carácter, una variable de tipo carácter, veces x y y. Me voy a regresar. Aquí tenemos este, que tiene 1, 1, 2, 3, y esta que va a tener 4, ¿sí? Entonces, para la clase ventana especial, el método copiar está sobrecargado. Uno de sus objetos puede invocar a dicho método de 3 formas. Vamos a pensar que nosotros tenemos este objeto, que es MB, de ventana especial, ¿sí? Entonces, copiar, aquí miren, está mandando un parámetro cadena y 2 números. ¿Cuál es el método que va a responder? ¿Sí? El de 3, cadena y X y Y, S. ¿Qué más puede hacer MB? Solamente mandar al objeto ventana. Aquí lo está creando el objeto ventana y entonces puede mandar ese objeto. ¿Quién va a responder? Va a responder este método copiar, ¿sí? Y finalmente, aquí que me dice que este método copiar puede recibir una cadena y 3 enteros. Y aquí lo está mandando. Está mandando la cadena, bueno, el carácter, mejor dicho, porque no es cadena, es carácter, y 3 enteros, ¿sí? Entonces, para determinar qué método ejecutar en cada llamada,
el compilador realiza el proceso denominado resolución de sobrecarga. Es decir, enumera todos los métodos copiar de ventana especial, ya sean propios o heredados. A continuación, determina el tipo de los parámetros reales proporcionados en la llamada del método. Si hay una coincidencia exacta en número y tipo, ese es el método a ejecutar. En caso contrario, se pone en marcha el proceso de conversión, ¿sí?, de tipos para determinar la mejor coincidencia. Aquí es sobra. Ahí está. Se pone en marcha el proceso de conversión de tipos para determinar la mejor coincidencia. Entonces, sí, es un ejemplo del método escribe. Déjenme ver si ese lo tengo. Lo hacemos porque ese es muy rápido. Ese es en herencia. A ver, ¿qué es? Se declara una clase base con el método escribe y una derivada con el mismo nombre del método. O sea, escribe, pero distintos argumentos. Sí, lo copié de aquí. Aquí debe de estar. Porque ese sí está interesante. Miren, aquí hay otras reglas. Más reglas. No. ¿Sabes qué? Ese no sé dónde. A ver, los objetos. El constructor. Analyze. Static. Oh, aquí está. Sobrecarga. Bueno, no está ese ejemplo, pero está este otro que está muy bien. A ver. Miren, a ver, ahí está, fácil. Sí, este está fácil. Para que veamos cómo funciona. O creo que ese lo tengo, pero lo debo de tener en el JGrasp. Pero no, vamos a hacer otro. Rapidito. Y, pero el lunes luego tienen otras clases. No me quiero ir tan lejos. A ver, bueno, ahorita platicamos. A ver, otra vez, toda mi pantalla. Ahí está. Vamos a hacer uno nuevo. Que sea ahora, aquí se llama demo. Ay, otra vez. Ahí está, demo sobrecarga. Y así se va a llamar la clase principal, para no tardarnos tanto. Ahí está. Y ahorita la hacemos. Nada más vamos a hacer una clase que va a estar fuera del método principal para que veamos la sobrecarga de métodos. No importa, ahorita no nos va a importar, pues no se había cerrado el otro proyecto. No, es de vehículo, el de herencia. Solo esta cosa. Y vamos a agregar una clase, nada más para que vean que sí funciona. Y funciona bien, como dice el anuncio. Ok, y a esta le vamos a llamar sobrecarga. Ni siquiera vamos a declarar el método constructor para poder hacer estos métodos que son de prueba y ver cómo funciona esto de la sobrecarga teniendo
el mismo nombre de el método, pero diferentes parámetros, que es como funciona el método constructor, si ustedes lo recuerdan, ¿no? Bueno, este primero es método sin argumentos. ¿Sí? Ahí está. Este es el básico. Este es el primero, este es el básico. Muy bien, entonces voy a copiar. Ahorita, fíjense, me marca error. ¿Por qué? Porque sí es el mismo método, pero el mismo nombre y nos dice, fíjense, que ese método ya está definido. Pero si yo le agrego aquí int x, ese error desaparece, ¿sí? Entonces, aquí le vamos a poner método con un argumento. Y acá vamos a imprimir X, ¿sí? Luego, este sigue marcando error. Si yo aquí le pongo int X igual, me sigue marcando el error, porque ese método ya está definido con un parámetro. Ah, pero si yo le agrego otro parámetro, entonces ya no me dice nada, ¿sí? Con dos argumentos más X más Y. Sí, para que no se vea tan solito. Ahí está. Y finalmente este nuevamente me sigue marcando. Si yo pongo 1, va a seguir. Si pongo 2, va a continuar. Pero si ya le agrego uno más, entonces, ¿sí? Ya no hay problema. Ya puedo, en este caso, colocar un método con 3 argumentos, ¿sí? Que es X, Y. A ver, porque aquí ustedes no ven, porque ahora sí les compartí toda la pantalla otra vez. Más Y más Z. Más Z. Y donde hay error, ya no hay error. ¿Sí? Muy bien. Y solamente nos quedaría mandarlo a llamar aquí, ¿no? Ay, exacto. Que en este caso, pues mi clase se llama sobrecarga. Ahora, ¿qué puedo utilizar en mis programas? ¿Creen que puedo utilizar sobrecarga de constructores? Ahorita no lo tengo, ¿eh? ¿Puedo utilizar sobrecarga de métodos? ¿Por qué no me lo veo? A ver, punto. ¿Puedo mandarlo a llamar así? Sí. ¿Puedo mandarlo a llamar con un solo parámetro? También. 23, es un número cualquiera, ¿eh? ¿Con cuántos más? Con otros 2, 23, 65, por decir algo. Y finalmente también con 23, ay, bueno, vamos a darle otros valores. 87 y 90. Fueron al azar. Y puedo hacer estas 3 llamadas y lo que mencionamos hace rato, el compilador hace la limpieza primero y luego hace empieza a ver cuántas pruebas hay 4, los tiene en una lista, ¿sí?
y lo que hace que es, pues de esa lista me dice, ¿cuáles me está mandando a llamar el usuario? El de sin, el de con 1, con 2 o con 3 argumentos, ¿sí? Y no pasa nada. No pasa nada, me refiero a que no hay una confusión del compilador, una, y dos, tampoco, y puedo utilizar el mismo nombre del método, ¿sí? Sin necesidad aquí de cambiar. ¿Qué es lo que tendría que cambiar? Solamente el número de argumentos que yo estoy mandando a llamar. Por eso aquí tengo ninguno, 1, 2, 3, pero el nombre sigue siendo el mismo. Nuevamente, pues esto en qué me va a ayudar. Bueno, primeramente es una forma de polimorfismo, como ya la habíamos mencionado. Y la otra es que Java, o bueno, en este caso, cuando ya se esté desarrollando un programa y yo necesite, y sin necesidad de, fíjense aquí hay polimorfismo, es un tipo de polimorfismo, y no hubo necesidad así de tener una clase padre. Solamente hubo necesidad de tener el mismo nombre de los métodos con diferentes tipos de parámetros, ¿sí? Oye, ¿ya me volvió a conectar? Creo que me había desconectado. Ahí está. Muy bien. Ok, porque esa es otra manera que tenemos de poner. Bueno, ya para no entretenerlos más, otro que les subo ahí, no se preocupen, todos los tendrán ahí. A ver, vamos a ver, está mi correo. Y es aquí está. Les voy a subir el... Aquí está. Lo que quiero ver es esto, para recordar, porque siempre se me olvida. Les quiero subir el problema, pero no me quiero ir hasta el jueves para que ustedes lo lean y vean si hay alguna duda. Entonces, no sé si les parece que tengamos una sesión antes, como el martes. El martes sí, porque el miércoles tengo reunión de academia, no puedo, a menos que sea hasta las 3. Pero no, ya es muy cansado. No para clase, o sea, claro, no para clases, solamente para explicar, bueno, en este caso, o ver si hubiera alguna duda en cuanto al planteamiento del problema para el proyecto final, ¿sí? Entonces no sería para, o lo dejamos abierto, o sea, es decir, si tienen alguna duda, pues me mandan correo. Yo espero, no espero. La próxima semana también va a ser súper ocupada. Y ya sé, mejor les mando un link, les mando la hora que tenemos el martes, de 2 a 3. Si hay dudas, ahí los espero. Si no hay dudas, no entran, o sea, no va a ser obligatorio, ¿sí? Mejor así, como le hago con los de licenciatura. Que pongo yo una hora, a esa hora me conecto. Si hay dudas, ustedes se conectan, preguntan. Y si no hay dudas, pues no hay necesidad de conectarse. ¿Les parece? Para que ustedes tengan el fin de semana para leerlo, analizarlo. ¿Qué van a entregar? Van a entregar su diagrama de clases y su programa. Y ojo, su diagrama
obviamente debe de coincidir con su programa. Como lo dijimos el día de ayer, ustedes pueden tener un bosquejo en su diagrama de clases y decir, voy a llevar esta clase. Y a la hora de implementarlo puede haber algunos cambios. Se van a ver reflejados en su diagrama de clases, pero esos cambios obviamente van a ser los menos, ¿sí? Pero sí puede haber. Y entonces ahí ya me van a ir indicando. ¿Qué vamos a aplicar? Herencia, polimorfismo, puede ser no puede, va a ser polimorfismo a través de la referencia, como lo vimos, o sea, en este caso es de personas, entonces una persona puede ser una persona, es de una ¿cómo se llama? Editores, son editores. Entonces una persona puede ser un escritor o puede ser el editor o puede ser un crítico, ¿sí? Entonces ahí ya está el polimorfismo por referencia. Y también vamos a tener sobrecarga de métodos. Pero por eso quiero poner esa clase para que si ustedes dicen, es que aquí ya no le entendí, o cómo le voy a hacer con el problema, para que ustedes tengan el fin de semana, porque hoy entregan todas las actividades y a partir de mañana, si quieren descansen hoy, pueden leer el problema y empezar a bosquejarlo, o sea, hacer su diagrama de clases, puede ser a mano, y después ya lo pasan y empezar a ver qué clases voy a tener, etcétera. Y para el martes ustedes ya tienen una idea de si van a necesitar o no apoyo. Y si lo necesitan, nos vemos a las 2 y si no, no hay necesidad de entrar. ¿Sí? ¿Les parece? A las 2 ya no tienen clase. ¿O la próxima semana tienen alguna otra actividad? ¿Tienen o no tienen actividad? Ya voy a empezar como el meme que publicaron. Como el meme que publicaron. ¿Están ahí? Manifiéstense. Entonces, sí. No. Ok, entonces sí lo dejamos a las 2. Yo les mando el link, pero ya ustedes saben de acuerdo al problema. Yo ahorita lo subo, me comprometo a ahorita subirlo, subir el problema, para que ya ustedes, si alguien no ha terminado las actividades que son hasta hoy, todavía tenga la tarde, ¿sí? Y mañana sábado, ya con la mente un poquito más despejada, o el domingo inclusive, empiecen a leer, ¿no? Y todavía el lunes, aunque el lunes tienen clase, ¿no? Empiecen a leer el problema y ver que si tuvieran alguna duda o ya al hacer su bosquejo algo no les cuadre o tengan alguna duda, pero ya con respecto a la implementación, ¿sí? ¿Dónde nos lo va a compartir? ¿En SharePoint o por correo? El problema sí, en SharePoint. Y les mando la liga del SharePoint al correo también para que ya la tengan, ¿sí? La entrega de ese problema, bueno, ese programa y el diagrama, ¿cuándo sería? Ay, buena pregunta. Pero ese ya lo vamos, aunque ustedes lo estén haciendo. Ay, no. A ver. Es que el 22, yo digo que el 23 sí vamos a tener clase. Sería para el 30, 15 días, pero sí, sí vamos a avanzar con las otras materias. Lo que necesitamos hacer también es el examen antes de empezar la siguiente unidad, aunque la siguiente unidad es de interfaces, no se conflictúa demasiado con esta, al contrario. ¿Cómo quieres?
Siguiendo las últimas indicaciones. Entonces, ya si quieren, a ver qué día, o lo dejamos para el jueves, el examen. Ay, Dios. Total, ya saqué las preguntas de examen, algunas ya están ahí. ¿El examen de esta unidad igual sería como los anteriores, pura teoría, o en este ya habría algo de programación? Sí, no, sería pura teoría. Igual en el Moodle, 1 hora, yo creo. Si salen muchas preguntas, pues ya saben que son 2 horas, pero si si salen pocas, es 1 hora y y ustedes ya lo harían. Y a lo mejor sí el jueves y ya iniciamos la unidad hasta el viernes. O sea, el jueves en vez de vernos para clase, es sí, yo creo que así le hacemos. A ver, déjenme anotarlo. 22. Se me va a olvidar. A ver, entonces ahí va de nuez. Y ya para que quede ahí grabado, perdón, se movió esto. Ok. Entonces, el martes, no, hoy es 16, ¿verdad? El martes 20, dudas, si hubiera. Bueno, tenemos clase a las 2, pero sí está bien, porque yo ese día sí salgo a la 1 de clase y a esa hora traigo mucha hambre. Está bien, a las 14 horas, de 14 a 15 horas. Si hubiera dudas, no va a ser clase. Es nada más si hubiera dudas del proyecto. Dudas del proyecto. Ok. El 22 sería el examen de herencia y polimorfismo, que sería de la unidad 3 ya. Ay, les debo sus calificaciones, ¿no? Bueno, ese día ¿tienen con el maestro Daniel o no saben? ¿O él les dice hasta el martes? Creo que sí, habíamos quedado que también íbamos a hacer examen. Van a tener clase, para que si tienen clase, si quieren, el jueves, como sí estoy, ya saben que el jueves lo podemos hacer un poquito más tarde si a ustedes se les acomoda. ¿Sí? Y el programa es para el viernes 30, programa de herencia. Y el 23, a menos que alguien celebre el 23, pero ahora no hay fiesta, no hay, o no sé. No va a haber danzas, va a haber recorrido. No sé, no estoy muy al pendiente de eso. Y el 23 iniciamos la unidad 4. Ahí está. La unidad 4 es rápida, es lo de interfaz gráfica. Ahí está. Ya nada más faltaría definir la hora. Si quieren, platiquen entre ustedes, y que Frida me mande un mensaje ya del jueves, o sea, de a qué hora quisiera. Mi hora está de 2 a 3, pero sí, con el maestro Daniel van a tener clase y se tardan mucho, como la unidad pasada. Si quieren, lo podemos poner a las 5 de la tarde. Y ya yo nada más los monitoreo, que entren, que estén ahí y es todo, ¿no? O sea, que no tengan ningún problema para acceder al examen y ya. Sí, Pero por mí sí se está bien así. Ajá, entonces Sí, por platiquen entre ustedes y ya me mandan la hora, 4 o 5 de la tarde, si quieren, no hay problema. El jueves normalmente estoy aquí en casa. Ya, ok. Ay, entonces, si no hay alguna otra duda, comentario, tengo que descansar.
Y en el transcurso de la tarde les subo el problema, ¿sí? Porque a lo mejor sí tenga que ir ahorita por mi hijo. Entonces, en el transcurso de la tarde ya lo tienen. ¿Sale? Ok, nos vemos el martes. Muy bien, hasta luego. Ok. Bueno, tengan bonito fin de semana. Bye. Igualmente, gracias. Gracias, igual. Bye.